Aquí comienza República Vigilante, un espacio para pensar a la izquierda. El periodista Felipe Herrera y el analista político Cristian Jorquera, junto a invitados en una época clave. En Informe Chile, hablemos del país con inteligencia. Bienvenidos, vigilantes, a este capítulo extra de República Vigilante. Hoy es 11 de marzo de 2026, en uno de los episodios más relevantes para la República, el cambio de mando. Hoy día asume, estamos grabando, cuando asume José Antonio Kast, es el nuevo presidente de la República por los próximos 4 años, en un periodo que el diario El País de Chile ha definido como uno de los más conservadores periodos que se abre desde la dictadura. Y estamos, por supuesto, con Cristian Jorquera desde Berlín para conversar sobre este momento. Un capítulo va a ser como cortado, mañana vamos a seguir y vamos a hacer el análisis profundo después del día después del cambio de mando. Hola Felipe, ¿cómo estás? Aquí andamos precisamente desde Berlín, vestido para la ocasión, con una chaqueta para este hito republicano que vivimos hoy, sin corbata, en honor al expresidente Gabriel Boric. Así que, bueno, va a ser un capítulo interesante. Sí, estamos como un capítulo especial, estamos de fondo con las imágenes de la despedida de Gabriel Boric esta mañana desde La Moneda. La tradición, recordemos que en Chile es que se despide al presidente de la República, sale desde La Moneda, su último ingreso, el último saludo de la Guardia de Palacio, se despide de los funcionarios, después va al Congreso donde hace el cambio de mando, entrega la banda a José Antonio Kast en este caso, y se retira desde el Congreso. Y hoy día vamos a hablar un poco de esa primera etapa. Y nada, vamos con la editorial. Muy bien, vamos con la editorial. Editorial, para nuevas perspectivas. Bueno, al desde hoy expresidente Gabriel Boric, tuve el placer, la dicha en realidad de conocerlo por allá, por el año 2012, cuando Gabriel en ese momento simplemente era el presidente de la FECH y quien les habla era secretario de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios hace ya bastante tiempo. En esa época, el movimiento estudiantil estaba en su auge y vio nacer a figuras como Camila Vallejo, a Giorgio Jackson el año anterior, se recordarán, el año 2011. Y luego, el 2012, asume precisamente Gabriel Boric, quien lo eligen en la FECH, curiosamente, como alguien considerado mucho más de izquierda que la propia Camila Vallejo. Y hago esta introducción porque la verdad es que es impresionante el desarrollo que ha tenido el presidente Gabriel Boric, tanto como personaje político como también a nivel personal. Es decir, pasar de esa estética punky, desde esos aires mucho más revolucionarios, desde ese joven bueno para la piscola, a ser un presidente para todos los chilenos y chilenas, es sin duda un desarrollo tremendamente importante. Y es ese afán por el diálogo, el cual muy probablemente va a ser una de las principales características de este gobierno, el del presidente Boric, y también muy probablemente una de las principales críticas también que se le pueda realizar por parte incluso de su propio sector. Es decir, la pregunta de hasta qué punto se cedió tanto. Pero la verdad es que había demasiado también en contra. Es decir, un país que estaba evidentemente sumido en una crisis social y económica al momento de que asume el presidente Boric hace 4 años atrás, con un Congreso que estaba totalmente también en contra, con una minoría tanto en la Cámara como en el Senado, sobre todo luego de que en el Senado se rompiera la frágil mayoría con la cual había llegado la izquierda al poder, luego de que aquellos traidores de este pseudo partido inexistente hoy en día de demócratas se fueran al Rubicón del frente. Y sin embargo, sin mayoría en la Cámara, sin mayoría en el Senado, de igual forma los avances son evidentes y son objetivos para cualquiera que quiera analizar con seriedad estos 4 años de la presidencia de Boric. Las 40 horas, por ejemplo, serán un legado indudablemente inmarcesible para todos los chilenos y chilenas y será apreciado cuando en abril de este mismo año se baje a 42 horas la jornada laboral de la semana y luego en el 2028 se baje finalmente a las 40 horas. ¿Qué mejor beneficio, qué más concreto que poder llegar antes a casa, a pasar más tiempo con tu familia, a pasar más tiempo para ti mismo, a disfrutar la vida finalmente?
Y no solamente de las 40 horas, hay que hablar, por supuesto, del copago cero, que les permitió a tantas familias y a tantas personas tener atenciones médicas como hospitalizaciones, operaciones y hasta la más mínima atención de manera absolutamente gratuita, sin importar la letra de FONASA a la cual perteneciera esa persona. El sueldo mínimo, que rebalsó los 500.000 pesos cuando todo el mundo hablaba de que era imposible sin que afectara la inflación. Cuando ocurrió precisamente lo contrario, se puso atajo a la inflación, que cuando asumió Boric estaba en un 14% y que termina hoy por bajo el 3%. Tenemos, por supuesto, muchos otros ejemplos, la ley TEA, la ley Papito Corazón, que ha logrado recuperar tanto dinero para tantas miles de mujeres. Tenemos el royalty minero, que ha logrado redistribuir también justamente los ingresos, el traspaso de Punta Peuco para reos comunes, la resolución de la deuda histórica de los profesores, la estrategia del litio, el Ministerio de Seguridad, que pasó incluso desde el gobierno del presidente Piñera, la ley de seguridad municipal, la infraestructura y las millonarias inversiones para las policías. Vemos que es concreto el avance que ha existido a lo largo de estos 4 años. ¿Deudas pendientes? Por supuesto, quedan muchas, y probablemente una de las más sentidas sea precisamente, por ejemplo, la condonación del CAE, que es algo que se le va a seguir cobrando muy probablemente en los próximos años al presidente Boric. Pero ¿qué más se puede pedir también con un gobierno que necesitaba de manera obligatoria dialogar para poder avanzar? Era inevitable que todo aquel discurso maximalista tuviera que verse reducido toda vez que el proyecto constitucional fue rechazado en septiembre del 2022. Boric finalmente se va con las manos limpias y la frente en alto. Como bien él dice, no hizo la revolución, pero mantuvo la casa en orden, y eso al fin y al cabo para una democracia es tremendamente relevante. Y no solo la mantuvo en orden, sino que la entrega en mejores condiciones que como la recibió. Boric entrega a esta banda entonces hoy con menos pelo, pero seguramente con mucha menos soberbia también que hace 4 años. Y eso, aunque no sea el paraíso prometido, digamos, es un triunfo, como les decía, para esta democracia. La utopía tal vez tuvo que aterrizar forzosamente, pero el avión llegó completo finalmente al aeropuerto y eso también es importante. Gracias por los logros, presidente Boric. Es innegable que el país que hoy día tenemos, que Chile, hoy está mejor que hace 4 años. Y durante estos próximos 4 años, por supuesto que nos mantendremos vigilantes. Muy interesante lo que dices, me hace pensar en que vivimos en un cambio de época, o sea, le tocó ser el presidente del cambio de época después de los hechos ocurridos el 19, en octubre de 2019. A mí me pasó hoy día al verlo, al ver estas imágenes que están detrás a mi espalda y que fueron la despedida, mostró con su pareja, por ejemplo, algo que una presencia que había sido omitida al inicio del gobierno. Estaba Irina Caramanos, pero tenía otro carácter. Ahora entra como la madre de su hijo, Claro. em, su hija. Em, lo que es una señal bastante simbólica de los cambios que vivió el presidente y de los cambios que vivió el país. Y más aún ahora, cuando hablamos de esta época conservadora que se hable, también es mucho más clara la diferencia con el estilo que impone Kast. Una de las cosas que yo escuchaba ayer es que se está estableciendo un dress code para las personas que van a ejercer cargos, que usan corbata, señales muy estéticas, pero que políticamente tienen un sentido cuando se ven en un conjunto. Nada, bueno, como siempre pasan estas cosas, vamos a ver el análisis de qué fue el gobierno de Boric con el tiempo. Se va a tomar realmente el peso de qué ha significado, pero claramente fue una transición a dónde, no lo sabemos, pero hoy día es un punto de inflexión claramente la llegada de José Antonio Kast. Ciertamente, o sea, yo creo que es correcto señalar que primero llega el presidente Boric 4 años atrás para marcar un fin de un ciclo, ¿no? El ciclo Bachelet-Piñera, que duró largos 16 años, entonces finalmente termina este ciclo con un presidente joven de una nueva generación, con un aire diferente, digamos, y ahora llega también nuevamente un aire distinto a la moneda otra vez, hoy 11 de marzo, y muchos analistas hablan de que muy probablemente se pueda dar tal vez un tándem similar al de Bachelet-Piñera entre Kast y Boric, es decir, en Chile cuesta mucho que se logren asentar liderazgos realmente competitivos y sólidos a lo largo de los años, y Chile gusta mucho de los expresidentes, así que en realidad con un expresidente Boric con recién 40 años es muy probable que lo veamos tal vez en algún punto de regreso en la moneda, quién sabe. Claro, y quizás también ahí profundizar un poquito sobre la diferencia las diferencias de Boric también desde el inicio hasta ahora. En términos más políticos, se ha preguntado
porque él dijo, una de las cosas que dijo es que no se había renunciado a las convicciones, que las convicciones no habían cambiado. Pero hay cosas que sí cambiaron. Entonces, ¿cuánto permaneció de ese Boris que tú describías al principio y cuánto permanece? Y por lo tanto, ¿con qué Boric podría ocurrir eso que tú mencionas, que esta nueva postulación eventualmente en 4 años más, o cualquier liderazgo político que pueda tener? Porque también él dijo, bueno, también como él dijo que no quería ser presidente, dijo hace un par de días también o ayer, cuando inauguró la comisaría en Maipú, en La Farfana, dijo ahí que Maipú tenía un buen candidato para los próximos 4 años, lo dijo de otra forma, pero refiriéndose al alcalde Odanovich, que claramente era una de las opciones precisamente para la carrera presidencial que recién terminó. Eh, pero en definitiva, no va a ser el mismo Boric el que inició hace 4 años, y eso inevitablemente marca una época también para la izquierda, para la centroizquierda y para todo el alineamiento que se abre ahora. Sí, por cierto, yo creo que sus convicciones siguen ahí, ¿ya? La verdad, yo creo que se mantienen medianamente intactas, esperando tal vez que llegue el momento adecuado para poder manifestarlas. Es decir, yo creo que el símil que se me ocurre, que es muy gráfico, tiene que ver con la presidenta Bachelet. Es decir, la diferencia que hay entre su primer gobierno, muy atrapada en los partidos, muy, muy dentro de la institucionalidad socialdemócrata, cuando llega su segundo gobierno, es otra Michelle Bachelet. O sea, es una Michelle Bachelet que llega mucho más impuesta con sus propias convicciones y sus propias ideas, y es por eso que se considera un gobierno mucho más de izquierda, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Es Yo creo verdad. que podría ser muy similar en el caso de que eventualmente volviera Boric. Él intentaría, sin ninguna duda, hacer muchas más cosas que las que hizo en esta, que también se enfrentó con un golpe de realidad de plano al momento de asumir su gobierno, no solamente con las condiciones con las cuales recibía el país, sino que también con el rechazo de la nueva constitución. Eso inevitablemente hizo cambiar sus perspectivas y tener que reordenarse. Y yo creo que en la revisión histórica, digamos, una de las principales críticas y mea culpas que podría eventualmente incluso ser el mismo Boric, tiene que ver con eso, con la inmovilidad durante su primer año, que es el año donde tiene que haber más movimiento en un nuevo gobierno, ¿no? Cuando existe esta luna de miel, cuando hay todavía un encantamiento con la ciudadanía que te acaba de elegir. Entonces, ese muy probablemente es algo que le va a pesar, y lo hemos hablado en otros capítulos, a Gabriel Boric, entendiendo que pudo haber hecho mucho más en ese periodo, pero sin perjuicio de todo lo que hizo y que finalmente ya lo mencionábamos recién en la editorial. Justo iba a recordar, quiero recordar dos cosas. Primero, también en este ánimo de contrapunto, que un presidente que esperó un año para tomar decisiones a la espera de una elección en relación al tema constitucional, versus el presidente que sale rápidamente a hablar con la prensa cuando tiene un impasse con Kast. Me parece también muy decidor respecto de todo lo que ha evolucionado la figura personal de Gabriel Boric. Y por Sí, otro lado también en la línea de lo que nosotros conversamos acá en República Vigilante en varios capítulos, las dos mea culpas que nosotros lo conversamos cuando hicimos el repaso del año, los dos mea culpa los mencionamos, fueron la compra de la casa de Allende y el caso Monsalve. Él lo dijo así tal cual como los dos grandes errores, en los que por cierto asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido, que no deja de ser. sí, exactamente. Yo creo que tanto en la entrevista que tuvo hace unos días atrás con don Francisco como en las últimas intervenciones que ha tenido con los medios de prensa, se ha notado un Boric mucho más reflexivo y que muy probablemente también lo vamos a ver en los siguientes días, ¿no? Un presidente que va a evaluar un poco efectivamente dónde las cosas se pudieron haber hecho mejor. Y hay momentos que son evidentes, ¿no? Los que tú mencionabas, por ejemplo. Todo lo que ocurrió con el caso Monsalve, yo creo que sobre todo es muy lamentable el no haber actuado de inmediato, el no haber querido justamente sacarlo de antemano y haberle dado la oportunidad de viajar al Biobío. Bueno, todo ese tipo de cosas que se ven en retrospectiva, evidentemente van a poder analizarse de mejor forma ya estando fuera de la moneda y sin este peso tanto simbólico como real, ¿no? Y yo que siento que se quita este peso simbólico cuando yo lo veo salir, ¿no? No sé si lo viste, del Palacio, allá en el Congreso Nacional, y se quita la chaqueta, se quita finalmente su chaqueta así como, bueno, pum, se acabó esto, por fin puedo volver a ser un poco quien era él antes, y yo creo que eso también es interesante, ¿no? A nivel como de la Sí, persona de Gabriel Boric. qué bueno que lo comentas porque así en primeras impresiones de Guata a mí me dio la impresión de un hombre aliviado que se había sacado una carga bastante pesada, que obviamente lo es, pero Totalmente.
me dio esa impresión al ver estas imágenes de él despidiéndose en la moneda. Y también yo debo ser honesto con una impresión, la otra impresión también que me dio, que esta forma tan casual o tan informal del presidente sigue estando también, y se me hizo muy evidente también por qué genera tantas molestias en los opositores. Y yo creo que eso es algo que también tiene que entrar en una reflexión de la izquierda respecto de que, oye, a lo mejor no habría sido un costo con muchos beneficios haberse puesto una corbata, por ejemplo. Lo Claro. digo así tal cual, porque ahora llega el otro presidente y, oye, el gran gesto es que se va a poner una corbata. Mm, Entonces, podías haber ahorrado esa pérdida con a lo mejor haciendo ciertas concesiones y así cuantas más en cosas que no eran costos tan altos, pensando en que, claro, ya no representas solo a ti mismo, no representas solo un sector, representas a todo un país que tiene una forma, que hoy día ya no podríamos decir que no sabemos que al chileno le gusta que sus autoridades sean formales o que claro. sus autoridades tengan una cierta aura de poder, no sé, de distinción, o como lo que sea que se pueda llamar. Y ahí habría que decir también que, en términos de datos, Boric cierra con un 37, alrededor de un 37% de aprobación, que no es malo, no es el peor presidente con la peor evaluación de la historia. Tiene una base estamos hablando de números que son muy similares a los que con los que fue elegida, con los que fue votada Janet Jara. Eh, no hay, no, yo diría, tú manejas mejor los números, pero yo diría que no es algo que podríamos decir, oye, la izquierda sale aquí a pérdida. No, lo que incluso muchas veces la derecha intenta poner en perspectiva como si la izquierda estuviera en el piso, en el suelo, y la verdad es que para nada. Como tú bien indicas, un presidente que sale con casi un 40% de aprobación es un presidente muy en el promedio, digamos, incluso por sobre el promedio, diría yo, si es que entramos a los números específicos. Yo creo que, por ejemplo, es un buen punto lo que dices también respecto a la corbata, ¿no? Que es solo uno de los elementos que se podría justamente hablar respecto a las formas. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el Boric que llega a la moneda, que llega con muchos símbolos, llega cargado justamente de esta épica y que muy, muy, muy a poco andar se da cuenta de que no todo es símbolo, no todo es épica y que mucho más tiene que ver con los acuerdos, con el diálogo, con la forma, con el fondo institucional, por así decirlo, de lo que es la república en términos generales, en términos macro. Entonces yo creo que el problema es que después, al haberse casado al inicio con la idea de que no iba a usar nunca una corbata, es algo que tuvo que mantener durante todo su gobierno, pero que sin embargo efectivamente es algo que tiene que ver con esa etapa del Boric mucho más revolucionario y con más épica, pero que sin embargo fue, yo siento, abandonando ese personaje a lo largo de sus 4 años. Sí, porque además, si uno lo contrapone con otras concesiones que sí hizo, era más fácil hacer una concesión respecto de la corbata que haber concedido otras cosas. Otra cosa que escuchaba en los análisis en las últimas horas, esta coalición gobernante tuvo la opción de hacer algo mucho más drástico en relación a las ISAPRES, por ejemplo. Tuvieron la opción de haberlas dejado caer, que era sí una de las banderas, pero claramente se concede porque obviamente tiene consecuencias y a lo mejor era la mejor opción, no digo que no, pero en el fondo quizás van a ser uno de los grandes aprendizajes ya más internos que va a tener el presidente y la coalición para lo que venga para adelante, porque yo creo que también a todos nos ha pasado. O sea, yo mismo puedo mirar las declaraciones, los tuiteos, las cosas que uno decía hace 4 años que era mucho más duro, y ahora, claro, nos vamos poniendo todo más viejos, vamos viendo las cosas más en perspectiva, vamos aprendiendo que hay otra forma de relacionarse y finalmente estamos todos en el mismo barco. Sí, totalmente. De hecho, bueno, el mismo Boric tuvo que enfrentarse rápidamente con la frase de que otra cosa es con guitarra al momento de llegar a la moneda, ¿no? Y yo creo que ante eso no le quedó otra que simplemente jugar con las cartas que tenía sobre la mesa. Es decir, si al principio tenía ciertas posibilidades con el proyecto constitucional o con esta frágil mayoría en el Senado, luego cuando pierde esa mayoría, la verdad es que las posibilidades se le escapan un poco, entendiendo de que, por ejemplo, entrando en tu ejemplo, si hubiese dejado caer las ISAPRES, hubiese sido, yo creo que extremadamente difícil, por no decir imposible, que la derecha le hubiese aprobado la reforma de pensiones o algo o alguna reforma así de relevante.
porque hubiese sido un conflicto que tuviese generado una inmovilidad muy probablemente en el Congreso. Y cuando eso ocurre, no hay presidente que logre sacar cosas adelante a menos que sea mediante decreto supremo, lo cual siempre es peligroso, es complejo respecto el equilibrio de los poderes. Entonces, en realidad, aquí hay que ver que también hay un presidente que tuvo que jugar con la realidad, el realpolitik que se llama, y que al final uno puede llegar con muchas buenas intenciones, con muchas bonitas ideas, pero que si te tocan ciertas cartas que en realidad no son las que tú esperabas, bueno, lo único que te queda es ponerte justamente en esa mentalidad e intentar salir adelante y sacar la mejor mano posible de igual manera. Sí, lo otro que pienso también es que se requiere harta creatividad y control de daños para gobernar. Otro episodio que ahora sale, digamos, a la luz, que me parece que el mismo presidente dijo que podían haber puesto a la ley de, no sé si era la del FES o la de Salacuna, me parece que era la de Salacuna, en tiempos de elecciones, por este Claro, debate de por qué no pusieron antes. Y él dice que desde la derecha le pidieron, porque le generaba mucho problema con republicanos, algo así era. Entonces, claro, bueno, claro. claramente tomó una decisión para dar una concesión a la derecha, pero y después esa misma derecha le desconoce, digamos, el favor, y termina no saliendo ninguna ley en los últimos días de legislación. Entonces, por Dios que se requiere tener inteligencia y buen cálculo para poder sacar adelante las iniciativas. Sin duda, hay que saber jugar ese ajedrez complejo de la política ejecutiva. Ahora, eh, igual también es un muy buen ejemplo el que tú mencionas respecto a la pequeñez política también que muchas veces existe. O sea, por ejemplo, yo acabo de leer hace unos minutos atrás que la hoy ahora presidenta del Senado, Paulina Núñez, acaba de anunciar que dice en 90 días tiene que estar listo y aprobado y promulgado el proyecto de Salacuna. Es decir, para ellos, evidentemente, lo que dice es que siempre fue una prioridad, solo que no querían aprobarlo mientras estuviera todavía Boric gobernando, ¿no? Para no A darle las un dos. triunfo al final. Entonces, una pequeñez absoluta. Es necesario poner en perspectiva, en común, temas para una república vigilante. Sí, es interesante este periodo corto en que todavía no va a quedar los rezagos del gobierno de Boric, va a estar sumiendo el otro, y los ánimos todavía son de gobernamos hace poquito, y claramente los procesos de la república son continuos, ¿no? Aquí no es como un borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que vamos a tener que ir todos aprendiendo a leer también eso, bueno, esperamos también que la ciudadanía también sea cada vez más sensible a estas cosas. Bueno, es una esperanza frente a este mundo de redes sociales, solamente una buena intención de mi parte. Sí. Sería bueno que estuviéramos más pendientes también de todos estos temas. Sería positivo. Bueno, han ocurrido Bueno, muchas cosas en realidad que vamos a estar hablando harto mañana, muy probablemente, ¿no? sí, y a propósito de eso, de cosas que están pasando, yo quería mencionar que estamos, en este momento que estamos grabando, también estamos transmitiendo en vivo la formalización a el exfiscal Manuel Guerra, donde hay prominentes figuras del ámbito judicial populares, digamos. Está ahí Mauricio Daza, está el ex fiscal Gajardo, y otros no tan conocidos, también bueno, la fiscal, se me olvidó el nombre, la fiscal Marta Herrera, pero en definitiva es una causa muy relevante que esperemos que sea solo por las circunstancias políticas, pero no hemos visto transmisiones en vivo por esto. Nosotros lo hemos tenido estos 3 días en nuestro canal de YouTube. Y bueno, decir que básicamente lo que ha pasado ahí es que la fiscalía está alegando, y todas las pruebas que está presentando tienen que ver con que no había argumento técnico para las decisiones del ex fiscal Manuel Guerra. Y que en cambio sí, todo estaba supeditado a conversaciones que él tenía con Hermosilla, a través de Hermosilla con Chadwick. Bueno, entre otras cosas, dentro de lo que positivo, si se puede considerar así, para la causa, es que él reconoció todos los WhatsApp, reconoció la reunión con Chadwick, también reconoció la reunión con Sebastián Piñera, y en el fondo eh, se está despejando el tema. Ha sido una formalización larguísima, todo el lunes, todo este martes, todo el miércoles también ahora, y va a seguir probablemente, yo creo que hasta mañana, porque aún a esta hora todavía sigue hablando el fiscal
haciendo la relación de hechos, tiene muchas declaraciones, bueno, un caso que lleva varios años ya, uno ya ni se acuerda de cuándo estamos en esto y la cantidad de casos relacionados, Penta, Exalmar, Dominga, se mencionó entre otras cosas que para el caso Exalmar los testigos indican que existían pruebas suficientes para sospechar que habían comisión de delitos por Sebastián Piñera y así es una causa muy importante a la que estamos tratando ahí de dar una luz respecto de lo que está pasando y mantenerlo ahí en la agenda. Sí, me parece importante eso, Felipe. Yo creo recalcarlo. Son muy pocos medios que están dando, entendiendo la contingencia política, son pocos los medios que están dando cobertura a este proceso judicial que está siendo llevado a cabo en estos mismos momentos. Son ya el tercer día de formalización. Importante señalar también que cualquiera que desee verlo, están los 3 días de formalización completos ahí en el canal de YouTube de Informe Chile, o sea que pueda analizarlo y escuchar los interesantes relatos que son bastante escabrosos también respecto a cómo se dieron todos estos casos y todas estas aristas que han ido surgiendo. Sí, es difícil seguir la formalización, pero en general lo que ha hecho la fiscalía es ir caso por caso, en particular en Penta han sido muy, muy específicos, revisan todas las intervenciones, las conversaciones que hubo en relación a Penta. Es importante mencionar esto también. Le preguntan al exfiscal, porque en este caso, en esta formalización, el exfiscal decidió hablar a propósito de que hubo un amago de acuerdo en que él iba a reconocer algunas culpas, pero después se deshizo ese trato porque él decidió hablar. Explicaba a los entendidos que cuando él habla, lo que está diciendo, en la formalización está diciendo que él no confía en la fiscalía, básicamente. Y producto de esto, él recibió preguntas, tanto de la Fiscalía, del Consejo de Defensa del Estado y de la propia defensa. Su gran argumento base es que eran amigos con Hermosilla y que todo lo que él hacía tenía justificación en base a las atribuciones que él tenía como fiscal. Lo que está latamente respondido por la Fiscalía que no era así. Pero bueno, Muy yo curioso que un decía, fiscal, muy curioso que un fiscal no confíe en la fiscalía, un exfiscal que no confíe en la fiscalía. Yo creo que eso ya es el mejor resumen de todo lo que está ocurriendo en el Ministerio Público. es verdad. También otra cosa que me llama mucha atención es que le dicen Don Manuel, como realmente hay una relación ahí muy, muy cercana aparentemente. Pero nada, está en eso, lo vamos a estar ahí conversando también. Yo creo que en el capítulo en el capítulo ya de mañana del post cambio de mando, porque claro, son cosas que están pasando en paralelo y no deja de llamar la atención que claramente hay muchas personas del mundo político que han estado involucradas. Entonces no es un tema que sea ajeno a lo que está pasando también con este cambio de mando. Un cambio, esperemos que sea un cambio de ciclo bueno para el país. Totalmente. Y quizá hacer un breve repaso, ya poniendo en común las cosas de las que tenemos que hablar, otras cosas que han pasado. Yo te puedo hacer una lista, porque además de la formalización de Manuel Guerra, recibimos aquí la visita de Corina Machado, está Milei también, está Bolsonaro, y eso tuvo ciertas consecuencias en las otras visitas. No vino Lula. Por ejemplo, para partir, yo creo que eso, bueno, mañana va a ser muy interesante poder analizarlo, sobre todo poder hacerlo mañana con los coletazos de todas estas decisiones que se tomaron. Es decir, veíamos hace un rato atrás también esta cena que se estaba dando con los dignatarios extranjeros, estaba por ahí el rey de España hablando junto a José Antonio Caz. Yo creo que va a ser interesante ver la perspectiva, también ver lo que dice la prensa internacional, ¿no? Respecto a la llegada de un ultraconservador al gobierno chileno, el más conservador desde Pinochet, dicen muchos medios. Así que va a ser interesante hacer todo ese análisis post. Sí, también hubo renovación de la Cámara y ahí hubo una votación muy polémica en que fue elegido Alessandri como presidente de la Cámara. Absolutamente, ahí con los votos, gracias a los votos de Felipe Camaño, quien se hace de una de las segundas vicepresidencias, y Jaime Mulet, ¿no? Yo creo que mañana voy a dedicarle sendas palabras a estos dos parlamentarios que le regalan justamente este primer triunfo al gobierno de José Antonio Cast. Sí, de ahí decía, alegaba Pamela Giles que el ahora ministro de Interior se amaneció pirquineando los votos. Esas fueron palabras de la diputada. Muy También, probablemente fue así, ¿ah? Yo creo que sí, sí, literal. así se juega claro, y vamos a conversar también por qué es tan importante la presidencia de la Cámara. Eso es importante entender. Y Total.
Bueno, aquí yo estuve anotando. Bueno, otra cosa que ya vamos a comenzar mañana, que lo vamos a saber hoy día en la noche, que el presidente ya está anunciando, su entorno está anunciando que va a hacer una serie de decretos y envío de leyes urgentes, en calidad de urgente. Eso lo vamos a ver por el discurso que va a dar hoy día en la noche. Exacto, va a ser interesante poder escuchar tanto el fondo como también el tono, siento yo, del discurso de Kast, porque ha sido muy ambivalente. Él cuando gana, y si tú recordarás el primer discurso que hace luego de su triunfo en la segunda vuelta, fue muy, muy conciliador. Nombró a Janet Jara, nombró a Michelle Bachelet, o sea, habló de que fue efectivamente conciliador, para después recular un poco en los meses siguientes e intentar ponerse cada vez más duro hasta llegar al punto de quebrar la transición justo con Gabriel Boric en un momento dado. Entonces hay que ver qué Kast sale esta noche a hablarle a los chilenos y chilenas. ¿Será el que renunció al Partido Republicano? Porque una de las cosas que hizo antes de asumir fue renunciar al Partido Republicano, no deja de ser. Cuando es que ella dijo que no tenían que apoyar a Michelle Bachelet para la ONU. Exacto, un gesto similar al que realizó, recordemos, Sebastián Piñera también cuando renuncia a RN al momento de asumir en su primera presidencia por allá, por el 2010. Y bueno, vamos también a estar conversando todos los cambios de estilo, las curiosidades, por ejemplo, el escudo, volvió el escudo a la banda presidencial, algo que ya sabemos que es legal, esta es una de las posibilidades. Y no sé, hasta antes de entrar a grabar estaba mostrando en televisión los muebles que estaban llegando a la Moneda, porque dice que esta noche va a dormir en la Moneda, pero además hay una recepción que va a ser hoy en la noche en paralelo a este discurso. Sí, muy interesante ver también al menos nuestra generación, primera vez que va a haber un presidente viviendo literalmente en el Palacio de la Moneda. Va a ser interesante esa relación que se va a dar ahí, medio rara igual, ¿no? Entre un medio demasiado personal, demasiado de su vida involucrada también dentro de la política. Vamos a ver cómo surge eso, si es que funciona bien o mal. Algunos mal hablados dicen que es para que no se den cuenta a la hora en la que llega la moneda. Vamos a ver qué pasa. Sí, yo creo que ya cerrando este capítulo extra, me quedo con unas palabras una pequeña palabra que dijiste respecto a nuestra generación, porque yo creo que, claro, la generación de Boric y la nuestra, yo estoy como por los 42, Boric está en los 40, Cuenta. recién, y de ahí antes, hasta los 30, la llamada generación millennial, por ahí. Es una época de madurez para esta generación. Sí, Es y así lo vemos. Sí. los 40 dice que son por ahí la edad en la que uno asume sus mayores responsabilidades, o en la que tiene más efecto público en las cosas que hace o en su vida, o logra sus mayores logros. Pero claro, y se va a hacer bajo este gobierno conservador de José Antonio Kast. Entonces, hay, sin ir más lejos por la autorreferencia, pero nosotros estamos partiendo este podcast en esta época, en este momento, con esta madurez que logramos desde de la vida que cada uno recorre. Pero en el fondo es un periodo interesante, considerando eso y considerando que toda esta generación va a estar ahí, va a seguir activa políticamente, eh, viendo cómo ocurren todos estos cambios. Y yo, para darte la palabra, también me llama la atención que, a pesar de lo conservador, hay otras cosas en las que Kast está siendo bastante innovador o tratando de hacer ciertos cambios que sean formales, su puesta en escena. Todas estas cosas claramente van a tener un efecto, o sea, van configurando otra forma de hacer política, de cómo se lleva el Estado. En fin. Sí, absolutamente. Cada gesto finalmente es un símbolo también de algo. O sea, sobre todo cuando uno ya es presidente de la República, cada cosa que uno hace termina siendo importante y puede ser analizado con una segunda perspectiva. Así que en realidad vamos a estar atentos a todo lo que haga en estos siguientes 4 años con el presidente José Antonio Kast. Vamos a mantenernos aquí en República vigilante, precisamente vigilando todo aquello que vaya ocurriendo. Así que invitadísimos a que se suscriban, a que nos den like y que nos puedan justamente continuar acompañando en este proceso. Sí, vamos a estar ahí vigilantes, con mucha energía. Cuando vemos aquí detrás las imágenes de las personas despidiendo al presidente Gabriel Boric, el presidente más joven que ha tenido el país, nada, se abre una nueva época eh, muy interesante, esperemos que entretenida también, y ahí vamos a estar conversando. Perfecto, nos estaremos viendo mañana. Mañana nos vemos en el siguiente capítulo con el post cambio de mando, la resaca, analizando cada rincón del poder. Bien, nos estaremos viendo. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.